Martín Fraguío es director ejecutivo de la Fundación Maizar. Martín, gracias por venir. ¿Qué tal, Néstor? Un gusto verte. El tema de los biocombustibles es un sector muy importante desde el punto de vista del medio ambiente, de la producción y de las posibilidades de la Argentina en general. Sí. El maíz y también algunos otros cereales y productos, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles? Por ejemplo, hoy lo más importante en Argentina lejos es la industria del biodiesel, ¿no? La industria del biodiesel se transformó en estos últimos 2 años en la primera productora mundial, al estar asociada con la industria aceitera, sobre todo de soja, más competitiva del mundo, es también la industria más competitiva del mundo, quizás sacando o analizándolo en detalle con la industria de la palma de los países del sudeste asiático. Pero hoy en el fondo eso es clave. ¿Y que el biodiesel que se produce en Argentina se produce con qué? Con soja, básicamente, con aceite de soja que sale de estas aceiteras gigantes. ¿Y ese biocombustible se consume internamente o se exporta? Bueno, es una buena pregunta. La Argentina se transformó en el primer exportador mundial. Y ahora, durante este último año, durante el año 2010, lo que empezó a pasar, porque en el 2010 entró en vigencia la ley de biocombustibles de la Argentina, la 26093, que dice que el diésel, el gasoil, tiene que estar mezclado con 5% de biodiesel. Y hoy estamos en el aumento de ese porcentaje al 7%. O sea que ya había biodiesel para más que el 5%. ¿Y ese diésel que tiene agregado de biocombustible o cogenerado como biocombustible, ¿necesita un motor especial o cualquier motor lo puede consumir? No, por eso es que hasta ahora se va a llegar hasta el 7%, porque con los motores gasóleos normales que hay en Argentina, hasta el 7% lo aceptan todas las automotrices. Más de eso, inclusive estuvimos con reuniones hace poco en una universidad muy importante, se podría aumentar, pero habría que hacer pruebas en motores específicos para ver qué motores podrían aceptar más del 7%. Ahora, Martín, con el precio que tiene la soja hoy, ¿conviene convertirla en biocombustible? Bueno, es un buen punto. La normativa porque, interna... digamos, está el tema del precio y está el tema del hambre. Totalmente. ¿Sí? Usar ese alimento para hacer combustible y no comida, ¿no? Claro, es un muy buen tema, ¿no? Si nos enfocamos del punto de vista del precio, el precio de los combustibles igual es alto, y lo mismo, a los precios internos de los combustibles, el aceite de soja argentino es competitivo, igual que en el caso de la caña de azúcar o del maíz o del sorgo, también son competitivos, o sea que son industrias que a los precios del mercado interno son rentables por sí. Pero el tema que vos planteás también es muy importante y hay un gran debate en el mundo alrededor de esto. Hace un mes y medio me invitaron a una mesa redonda en Río de Janeiro, que seríamos unas 30 personas, para discutir este tema, hambre versus energía. Los auspiciantes del evento eran la Asociación del Petróleo de Estados Unidos y las principales compañías petroleras del mundo. Que no quieren el biocombustible. Obviamente, que el objetivo... Quieren que sea petróleo. Claro, el objetivo de esta reunión, petróleo, claro. Y vino uno de los directores de una institución muy interesante que tiene sede en Europa, que se llama IFPRI, que trabaja sobre políticas de desarrollo de los países más pobres. Y él mostró el caso de 36 emprendimientos de biocombustibles en las zonas más pobres de África. La primera conclusión que él presentó fue: en todos estos países lo que significó un emprendimiento de hacer un cultivo para biocombustibles es generar una fuente de ingreso. Personas, regiones enteras que no tenían ninguna fuente de ingreso, salvo lo que podían producir en pequeña escala o lo que le daban sus gobiernos, por primera vez tener un ingreso genuino. Entonces, lo que dijo es, todos estos emprendimientos y los que se vienen en cartera en las zonas más pobres del mundo se justifican porque esa gente pasa a tener una primera actividad económica que le genera plata, claro, y un producto que se vende en un mercado. El segundo tema es si es mejor un cultivo alimenticio, como el maíz, por ejemplo, claro, o es mejor un cultivo no alimenticio, como la jatrofa u otro. Y dijo, en todos los casos es mejor un alimenticio, porque esas comunidades, una vez que hacen un cultivo alimenticio, lo primero que analizan es, tengo maíz, ¿qué hago con ese maíz? Se lo doy de comer a los chanchos, como chanchos, se lo doy de comer a las gallinas, tengo huevo, tengo una vaca lechera, le doy de comer, tengo leche. Y todo, entonces se genera. Lo que pasa es que hay que ver también. En el mundo a mí me parece que no faltan alimentos. Lo que falta es dinero para que la gente lo compre. Exactamente. Todavía estamos con cantidad de habitantes como para que todo el mundo coma con lo que hay. Claro, ¿no? Y fíjate en el caso de la soja. Yo no soy experto en soja y hablo por lo que ellos me cuentan. El aceite de soja es solamente el 18% del total. Entonces, si se produce 1 kilo de soja, donde el 18% va a ir para aceite, que va a ir para biocombustible, te queda el resto de la planta, que es... tiene y tenemos un montón, digamos, de... Un montón y una posibilidad de hacer mucho más. Y todo lo demás sí es alimento. Entonces, vos lo producís por el 12 y te queda todo lo demás que va a alimentar animales o... ¿Quién produce biocombustibles en Argentina? ¿Quién hace el biodiesel?
¿Lo hace Hoy- don Antonio, lo hace una cooperativa, lo hacen grandes empresas? Hoy hay un poco de todo. La mayor parte en volumen está producido por las grandes compañías aceiteras, que son casi todas empresas nacionales muy grandes, muy grandes, o empresas multinacionales muy grandes. Hay algunos emprendimientos de otras empresas argentinas en el interior que están rehabilitando plantas productores de aceite y están haciendo aceite. Es un negocio de los grandes entonces, por ahora. Por ahora el biodiesel es principalmente un negocio de los grandes. Por eso nosotros desde Maizar apuntamos a la visión del negocio del maíz, digamos, como cultivo, o el sorgo, que es competitivo si se transforma en origen, apuntado más a estructuras vinculadas con los productores o con la producción. El biodiesel que se exporta de la Argentina, ¿se exporta para consumo directo o se corta también? No, va a programas de corte en los países compradores, sobre todo en Europa. Sí, va a programas de corte. ¿Y en qué porcentajes ellos tienen permitido? Bueno, también en Europa el límite máximo está en el 7%. Es decir, que eso todavía sigue siendo bajo. Claro, sigue siendo bajo y las metas de esos países son más altas. Entonces hay toda una discusión alrededor de los temas del funcionamiento de los motores, diseño de motores, materiales de motores para aumentar eso. Cosa que no pasa con el etanol, donde los porcentajes de mezcla son mucho más altos. Alguna vez hablamos, Martín, de zonas marginales desde el punto de vista de la producción, con nuevas producciones que permitan la generación de energía. ¿Eso está bien encaminado o no? Sí, justamente lo más interesante, cuando nosotros vemos hoy qué está pasando con las energías renovables en el mundo, vemos dos caminos que avanzan muy rápido. Uno es el de los biocombustibles para transporte, biodiesel, etanol, sobre todo. Pero el otro que está avanzando muy rápido es el de la biomasa para energía. Y ahí lo que vamos viendo es en muchas regiones, tanto en Europa, en Estados Unidos y en otros países, como en el caso de Brasil, pero muchos otros países también, es el uso de biomasa para generación de energía eléctrica. En muchos casos es biomasa que antes se quemaba o que no tiene ninguna utilidad. Rastrojo, por ejemplo, en el caso de la caña de azúcar en Brasil, antes la caña se quemaba, todavía se quema en una superficie muy grande, pero hoy el sector lo que intenta hacer es no quemar y todo ese rastrojo que quedaba en el campo, que debía ser quemado, hoy se lleva y se genera electricidad con eso. Martín Fraguillo, gracias por contarnos esta realidad. Gracias, Néstor. Hacemos una pausa, enseguida volvemos.